Un gran saludo a mi amigo Jonathan de la tienda de Sony Store, que me dio la gran idea de hacerle una serie de videos a ustedes de las configuraciones básicas para poder empezar en el mundo de la fotografía y del video. Así que en esta serie, este es el primer episodio, arranquemos. La primera cámara que podemos recomendar hoy en día si quieres dedicarte al mundo de la fotografía y no tienes un buen presupuesto es la Sony A6100. La Sony A6100 tiene un sensor APS-C de 24 megapíxeles, lo mismo que toda su hermana A6000. Pero es la más económica de toda esta serie, aunque no tiene una buena construcción, pero un buen material de construcción me refiero, pero funciona bastante bien. Es la hermana grande de la Sony A6000, graba en 4K, ya tiene un puerto para poder ponerle el micrófono, tiene pantalla abatible hacia arriba, no articulada hacia los lados, sino hacia arriba. Y es una buena cámara para empezar, ¿no? E incluso para, si es que quieres algo de video, esta cámara también te resuelve y tiene visor, que es lo importante, digamos, para algunos. Entonces, por eso me permito recomendarte la Sony A6100 para poder empezar. Ahora, ¿qué lente vamos a ponerle a esta cámara? Yo digo que el lente de kit te ayuda a saber cuál es tu focal que más utilizas, pero si puedes comprar la cámara sin ese lente de kit, funcionaría mucho mejor. ¿Y qué lente entonces le pongo? Siempre va a ser mejor un todo en uno que una focal fija al inicio, porque nosotros no sabemos qué especialidad en las fotografías vamos a coger. Entonces, en esa línea, el más económico es el Sigma 1850 f2.8, que por aquí lo cargaba, pero que no lo tengo. Ese objetivo está por $500. El costo de la cámara también me parece que está ronda los 690 por ahí. Entonces, ahí tenemos los $600. Y 530 más o menos ya tenemos una configuración de unos 1150. Aquí van a aparecer ya los valores sumados, porque yo en realidad en la memoria, pues las matemáticas son muy malos. Entonces ahí tenemos una configuración de una A6100 con un Sigma 1850. Y tenemos ahora una tarjeta. ¿Qué tarjeta le ponemos? Bueno, esta cámara es bastante sencilla, a pesar de que dispara 11 FPS y dispara en RAW, obviamente. Pero es bastante sencilla, así que podemos ponerle una V30, una Belkin, sin duda alguna. Una V30 de unos 64 GB va a funcionar bastante bien. Esta, si te estás preguntando en cuanto a video, graba a 420 8 bits, así que no necesitamos grandes cosas, grandes prestaciones, pero sí la seguridad de contar con una memoria Belkin sin duda alguna. Entonces ahí tenemos la Sony A6100 más el Sigma 1850 más una Belkin de 64 GB. Estas me parece, creo que están por $30-20. Las V30, S10, perdón, U3 V30, iría bastante bien, no hay ningún problema ahí. Y estas están por $30, así que súmale $30. También tendríamos que ponerle un filtrito. Te recomiendo que de una vez inviertas en un filtro que sea CPL y ND. El filtro CPL es aquel filtro que elimina los brillos en los vidrios, en las aguas. Y si le vas a hacer fotos a carros, por ejemplo, el CPL te va a ayudar mucho. Si vas a hacer esa fotografía callejera típica que vas a hacer el retrato a alguien que está detrás de un vidrio, te va a ayudar muchísimo. Y si es ND también, lo que hace es quitar luz al sensor, ¿no? Entonces, en esos días muy soleados, le pones este ND y disparas a f2.8 y mantienes esa profundidad de campo, ese fondo borrosito que a tantos nos gusta. Ese filtro me parece que, dependiendo del diámetro del lente, va a ser un poco más barato o va a ser un poco más costoso, pero no sube más allá de unos $50. Así que para ese objetivo yo te voy a buscar y te voy a dejar el precio aquí de ese filtro, porque obviamente todos estos lentes se basan en un diámetro y ese diámetro es el que tienes que buscar. Yo te lo voy a dejar en pantalla o aquí abajito en el enlace para ese objetivo efectivamente. Y a todo esto pongámosles, por ejemplo, un trípode si se quiere. Un trípode KF Concept también sería bueno para hacer un solo gasto, y de ahí una mochilita si quieres. Entonces eso es lo que más o menos, y una batería extra en la Sony A6100 para que tengas el total dominio si es que te vas de viaje, por ejemplo. Entonces tienes dos baterías. Así que el total de la inversión está saliendo aquí porque ya me fui de las matemáticas. Pero esa sería una configuración básica para empezar, y te lo aseguro que más o menos en año y medio no vas a querer cambiar de lente, porque este lente puedes hacer todo, desde retratos, fotografía de comidas, puedes hacer paisajes, puedes hacer street photography, es compacto, ligero, así que puedes hacer todo. Sin embargo, si tú quieres un poquito más de zoom, es decir, irme a los 70 milímetros, tenemos la opción del Tamron.
El Tamron 1770 f2.8 empieza en 17, es decir que ganas 1 milímetro en paisajes o en angular, y un 70, es decir, ganas 20 milímetros en un teleobjetivo. Ya puedes comprimir más el fondo, puedes hacer un retrato más interesante en teoría. Tienes 70 milímetros ahí para poder tener esa flexibilidad de poderte mover. Si utilizas el zoom rocker de las cámaras nuevas de Sony, tienes hasta un 105 milímetros, ¿verdad? Si quieres ese extra, pues tienes que pagar extra porque el Tamron vale alrededor de $700, mientras que el Sigma pues estaba en los 530, así que ahí tienes ese extra. Si quieres todo nativo, porque te gusta la parte de nativo, porque vas a hacer videos y no quieres ese hunting o ese focus breeding, pues entonces necesitas de ley el Sony 1650 f2.8. Ese es el nativo de Sony, pero está por 1350. En cuanto a calidad, si me preguntas, van de la mano. Los tres son iguales en cuanto a calidad, aberraciones cromáticas, deformaciones. Lo único que el Sony gana, como te digo en video, es que no hace ese hunting, los otros dos sí van a hacer hunting. El Tamron, me olvidaba de comentarte, es VC, esto quiere decir que es estabilizado. Entonces, si tú tienes la A6100, digamos que la mejor recomendación vendría a ser el Tamron porque está estabilizado. Si no sabes la importancia de la estabilización, te lo explico muy rapidito. Ok, como estamos disparando en una cámara APS-C, todos nuestros lentes se deben de multiplicar por el factor de recorte 1.5. Esto quiere decir que si disparo en 50 milímetros para retrato, eso nos vendrá a dar un ángulo de visión de un 75 milímetros en una full frame. Y hasta ahí todo bien. ¿Y para qué traigo esto a colación? Porque ahí viene algo que se llama el diafragma. Y el diafragma también debo de multiplicarlo por ese 1.5. Es decir, que ese 2.8 que tienes en realidad es un F4 en cuanto a profundidad de campo, no entrada de luz. Y ya que topé la entrada de luz, es el punto importante. Si yo estoy disparando con un 50 milímetros que se aproxima a un 75 milímetros, esto quiere decir que yo la velocidad no la debería bajar a 1 partido por 80, 1/80. De ahí no puedo bajar si no tengo estabilización en el lente y no tengo estabilización en la cámara, para que salga una fotografía totalmente nítida. Sin embargo, si lo bajo, las vibraciones que hago al hacerla o al mantener la cámara se van a pasar, y al ser un telecorto, que es un 50 o un 70, eso va a salir no tan nítida, movida o trepidada. Así que el tener un BC, un estabilizador en el objetivo, es muy importante, porque ahora sí, si tengo un 70 estabilizado, podría bajar hasta 1 partido por 70 y después ver el manual del fabricante que me diga que puedo bajar hasta 1.50, 1.40, lo que se traduce a veces en que puedo bajar hasta 5 pasos, 3 pasos o 4 pasos. Entonces eso va a entrar más luz al sensor, sin ser una fotografía trepidada, sumamente nítida, y nos ayuda bastante. Entonces ese sería un buen argumento para comprar el Tamron. Sin embargo, los otros dos no tienen estabilización. El Sony se dice que pues este va a la A6600 o a la A6500 o a la A6700, que son cámaras que tienen estabilizador en el sensor. Bien, entonces esa sería la configuración básica para empezar en fotografía de la Sony A6100 con un Sigma 1850. En cuanto a presupuesto, muy recortado estás. Si quieres un poquito más de reach, de milimetraje para hacer retratos o acercarte a un pájaro o algo así, el 70 milímetros podría ser una solución, aunque no completa, pero para fotografía de aves. Sin embargo, pues está estabilizado. Y si quieres algo pues para video completamente, que no te vaya a dar ningún problema y no tengas que hacer recorte en postproducción, el Sony. Ya aquí los precios están aquí abajitos y nos vemos en el próximo. Chao.